Una brisa suave recorría el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México aquella mañana de septiembre. El sol, aún tímido, se asomaba entre las ramas de los árboles altos, proyectando sombras en las bancas y jardines. Natalia caminaba apresurada hacia la biblioteca, cargando varios libros en sus brazos. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros, enmarcando un rostro sereno, aunque ligeramente preocupado por el próximo examen de Historia del Arte. Vestía de manera sencilla, con una blusa blanca y jeans gastados, sin embargo, su estilo reflejaba una naturalidad que atraía las miradas de muchos. Al llegar a la biblioteca, Natalia se dirigió a la sección de arte prehispánico, pasando sus dedos suavemente por los lomos de los libros mientras buscaba el que necesitaba. Estaba tan concentrada que no notó al joven que venía en su dirección, también absorto en su búsqueda. Cuando ambos dieron un paso en falso y chocaron, los libros que Natalia sostenía cayeron al suelo, esparciéndose en un caos silencioso. «Ay, perdón», dijo el joven con voz apurada, agachándose de inmediato para ayudarla a recoger los libros. Era alto, con el cabello negro y alborotado, y sus ojos, de un marrón cálido, parecían llenos de curiosidad. Vestía una camiseta azul y una chaqueta de mezclilla, dándole un aire despreocupado. «No te preocupes», respondió Natalia, esbozando una pequeña sonrisa mientras tomaba uno de los libros. «Fue mi culpa por no fijarme». Ambos se quedaron en silencio por un momento, recogiendo los libros que yacían en el suelo. Al levantar la vista, Natalia notó la intensidad en los ojos del joven, y sintió una extraña pero agradable conexión. Él también pareció notar algo en ella, algo que lo desconcertó y a la vez lo atrajo. «Soy Santiago», dijo él, extendiendo la mano en un gesto amistoso. «Natalia», respondió ella, estrechando su mano. «Gracias por la ayuda». Después de ese encuentro, ambos continuaron su camino, pero algo había cambiado. Natalia no podía dejar de pensar en Santiago mientras hojeaba sus libros. Había algo en su mirada, una chispa o una intensidad que resonaba con ella de una forma difícil de describir. Santiago, por su parte, se encontró buscando excusas para regresar a la biblioteca, esperando verla de nuevo. Pasaron algunos días, y en un día de sol claro, sus caminos volvieron a cruzarse, esta vez en la cafetería del campus. Santiago estaba sentado, leyendo un artículo sobre técnicas de agricultura sostenible, cuando vio a Natalia entrar. Sin pensarlo demasiado, le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «¿Nos volvemos a encontrar?», preguntó Natalia, riendo ligeramente mientras tomaba asiento frente a él. «Parece que el destino insiste en que nos conozcamos mejor», respondió Santiago, sonriendo con complicidad. «¿Qué estás estudiando?» «Historia del arte. Siempre me ha fascinado todo lo que tiene que ver con la cultura y el pasado. Siento que hay algo muy poderoso en las historias que nos cuentan los objetos antiguos, ¿sabes?». «Eso suena increíble», dijo Santiago, visiblemente interesado. «Yo estudio ingeniería agrónoma. Vengo de una familia de agricultores, y quiero ayudar a mejorar nuestras técnicas en el campo. Creo que podemos hacer mucho por nuestra tierra si le damos el cuidado que merece». Hablaron durante horas, compartiendo anécdotas de sus vidas en el campo. Ambos venían de pueblos pequeños, aunque sus familias tenían historias completamente diferentes. Natalia hablaba de la belleza de las noches estrelladas, de la tranquilidad y el misterio de la vida en el rancho. Santiago compartía con ella las dificultades y alegrías de trabajar en la tierra, el esfuerzo y la dedicación que su familia había invertido en sus cultivos a lo largo de los años. A medida que avanzaba la conversación, se dieron cuenta de que compartían una conexión profunda. Sus familias, aunque diferentes en muchos aspectos, tenían algo en común, el amor por la tierra. Sin embargo, ninguno de los dos sabía la verdad amarga que unía a sus familias en una rivalidad silenciosa. A medida que pasaban los días, Natalia y Santiago se veían con mayor frecuencia. Se encontraban en la biblioteca para estudiar, caminaban por el campus conversando sobre sus sueños y compartían café en las tardes, mientras el sol bajaba lentamente sobre la ciudad.
su amistad pronto se convirtió en algo más, y entre risas y miradas compartidas, ambos comenzaron a enamorarse. Una tarde, mientras estaban sentados bajo un árbol grande en el jardín de la universidad, Santiago tomó la mano de Natalia y la miró con una seriedad que ella no había visto antes en él. Natalia, no sé cómo decir esto, pero creo que me estoy enamorando de ti. El corazón de Natalia latía con fuerza, y, sin dudarlo, respondió: yo también, Santiago. Siento que te conozco desde siempre. Se quedaron en silencio, disfrutando de aquel momento, conscientes de que lo que sentían era real y profundo. Sin embargo, había un sentimiento de inquietud en el fondo de sus mentes, como si un secreto oscuro estuviera esperando a salir a la superficie. Más tarde, esa misma noche, Natalia regresó a casa y encontró a su madre en la cocina, mirando una vieja foto de la familia. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Natalia, acercándose para ver la foto. Sí, hija, respondió su madre, suspirando. Solo recordaba una época difícil de nuestra vida. Hay cosas que son difíciles de olvidar, especialmente cuando se trata de la familia y la tierra. Natalia miró la foto y notó la expresión de su madre, marcada por una mezcla de tristeza y determinación. Su madre no solía hablar del pasado, pero Natalia siempre había sentido que había secretos enterrados en la historia de su familia. No preguntó nada más, aunque en su interior algo le decía que había una conexión entre esos secretos y lo que estaba empezando a sentir por Santiago. Esa noche, Santiago también tuvo una conversación similar con su padre, quien, al ver a su hijo distraído, le preguntó: ¿estás bien, hijo? Te noto en otro mundo. Santiago dudó antes de responder, pero finalmente dijo: he conocido a alguien en la universidad, papá. Se llama Natalia. Es especial. El rostro de su padre se endureció al escuchar el nombre. Aunque trató de disimularlo, Santiago notó un cambio en su expresión. Solo te pido que tengas cuidado, hijo. A veces, las personas no son lo que parecen. Santiago sintió un nudo en el estómago. La advertencia de su padre resonaba en su mente, pero no entendía por qué Natalia podría representar algún peligro. Al recordar su sonrisa y la dulzura de su mirada, no podía imaginar que algo estuviera mal. Al terminar el día, ambos jóvenes se quedaron en sus habitaciones, sumidos en sus pensamientos. Sin saberlo, ambos se estaban acercando a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre, una verdad que sus padres habían intentado enterrar durante años. Después de semanas de coincidir en la universidad, Natalia y Diego comenzaron a conocerse más a fondo. Los pequeños encuentros en la biblioteca se volvieron charlas cada vez más profundas, y los silencios entre ellos se llenaban de miradas curiosas y sonrisas sutiles. Una tarde, mientras ambos revisaban apuntes para un examen, Natalia dejó caer sin darse cuenta una fotografía de su familia en medio de los libros. Diego, con una mezcla de curiosidad y amabilidad, la recogió. ¿Es tu familia?, preguntó, mirando la foto en la que Natalia posaba con su madre y su padre en una zona de campo. Natalia sonrió nostálgica al responder: sí, es mi mamá y mi papá. Vivimos en un rancho al sur. Mis padres siempre han trabajado duro en la tierra. Diego la observó en silencio, sintiendo una conexión inexplicable. Recordó las historias de su propia familia sobre los conflictos con los vecinos, pero nunca se detuvo a pensar en las personas detrás de esas disputas. Los enemigos de su familia habían sido casi figuras míticas de su niñez, lejanos y difusos. Mis padres también tienen un rancho, dijo Diego, mientras una sensación de curiosidad le invadía. No sé si hemos hablado mucho de nuestras familias. En mi casa, las cosas siempre han sido un poco complicadas. Natalia lo miró con interés. Es difícil, ¿no? Crecer entre las expectativas de los demás. Ambos compartieron una sonrisa llena de entendimiento. En ese momento, no eran conscientes de que las tierras de sus familias eran motivo de antiguas disputas y que el encuentro entre ellos podría abrir viejas heridas. Los días pasaron y cada vez se buscaban más, incluso cuando no tenían excusas académicas.
Diego la esperaba al salir de clases, y juntos caminaban hasta la cafetería. Los otros estudiantes a su alrededor parecían desvanecerse mientras ellos se sumergían en su propio mundo de risas y confidencias. ¿Te has enamorado alguna vez, Natalia?, preguntó Diego una tarde, intentando sonar casual, aunque su corazón latía rápido. Natalia soltó una risita y le respondió: ¿Qué te hace pensar que no tengo el corazón roto? Le lanzó una mirada enigmática y luego desvió la mirada, como si escondiera algo. Diego sonrió, aliviado por la respuesta juguetona. Sabía que, en algún lugar entre esas charlas y risas, algo había empezado a florecer entre ellos. No tenía sentido negarlo. Las semanas transcurrieron, y el vínculo entre ellos se fortalecía, convirtiéndose en algo especial. La tensión entre sus familias seguía siendo una sombra que desconocían, pero eso no impedía que ambos sintieran una conexión única. Una noche, mientras paseaban bajo la luz de las farolas del campus, Natalia se detuvo para observar las estrellas. Diego, fascinado por su mirada reflexiva, la observó en silencio. «Siempre me ha gustado el cielo nocturno», dijo ella con una sonrisa melancólica. «Me recuerda que, a pesar de todo, somos pequeños en el universo». Diego asintió, sintiendo que compartía ese sentimiento. Para él, esa era una oportunidad de escapar de los problemas familiares, las responsabilidades y las luchas que no había pedido heredar. «Entonces, ¿cuál es tu sueño?», preguntó, con curiosidad sincera. «Quiero ayudar a otros. A veces siento que la vida en el rancho me encierra, pero también me da algo que no quiero perder». Diego sintió el peso de esas palabras. Para él, Natalia representaba la esperanza de algo puro, algo que no estaba teñido por los rencores y las luchas sin sentido. Decidió entonces guardar ese secreto, no le diría nada de las historias de su familia. En ese momento, no quería que nada arruinara lo que sentía por ella. En el fondo, ambos sentían que sus vidas habían comenzado a entrelazarse de una manera inevitable. Y aunque ignoraban los secretos y enemistades que sus familias guardaban, el destino estaba empeñado en mantenerlos cerca. Una tarde de sábado, Natalia y Diego decidieron visitar un parque cercano a la universidad. Entre risas y miradas cómplices, caminaron juntos por los senderos, hablando de sus sueños y anhelos, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir. Pero, en ese día, la realidad de sus familias comenzaría a surgir sin que ellos lo supieran. ¿Te gustaría conocer mi familia algún día?, preguntó Diego, sonriendo. Natalia lo miró con sorpresa y una mezcla de alegría y nerviosismo. «Me encantaría. Aunque mi papá es un poco protector», respondió con una sonrisa tímida. Diego rió, imaginando a un hombre rudo que protegía con recelo a su hija. En sus mentes, ambos estaban construyendo un futuro juntos, ignorando que sus familias llevaban años enfrentadas. Más tarde, de regreso en el campus, mientras caminaban hacia sus dormitorios, Natalia notó que había olvidado su celular en el parque. Sin pensarlo dos veces, Diego se ofreció a acompañarla de regreso para recuperarlo. Pero al llegar, vieron que un hombre mayor lo sostenía en la mano. Era don Guillermo, el padre de Diego, quien estaba en la ciudad para una reunión de negocios. Diego se acercó, reconociendo a su padre de inmediato. «Papá, ¿qué haces aquí?», dijo Diego, sorprendido. Guillermo lo miró con un aire severo y entregó el celular a Natalia, sin saber quién era ella. «Vine por unos asuntos de trabajo». «¿Y tú?», respondió Guillermo, observando a Natalia con ojos fríos y desconfiados. Natalia, incómoda ante la mirada del hombre, agradeció por su celular y se excusó rápidamente. «Gracias, señor. Fue un placer», dijo, alejándose lentamente, sintiendo una incomodidad inexplicable. Después de despedirse de Natalia, Diego intentó explicar a su padre que ella era solo una amiga, aunque sabía que sus sentimientos iban mucho más allá. Sin embargo, Guillermo notó algo en el rostro de su hijo y, recordando las viejas disputas con los vecinos, sintió una inquietud profunda. Más tarde esa noche,
Guillermo hizo algunas indagaciones sobre la vida de Natalia. Al descubrir que ella era la hija de Ramón, el vecino con quien había tenido constantes problemas por disputas de tierras, la inquietud se transformó en un enfado incontrolable. A la mañana siguiente, Guillermo llamó a Diego a su habitación de hotel, con la intención de advertirle sobre la relación con Natalia. Cuando Diego escuchó las palabras de su padre, un silencio pesado cayó entre ambos. ¿Natalia es la hija de Ramón?, preguntó Diego, incrédulo, tratando de asimilar la revelación. Guillermo asintió, mirando a su hijo con severidad. Esa relación no puede continuar, Diego. Las cosas entre nuestras familias son complicadas, y no es el momento de revivir viejas disputas, dijo, con firmeza. Diego, sin embargo, sintió una mezcla de frustración y tristeza. Sabía que la relación entre sus padres y los de Natalia era tensa, pero no quería que eso interfiriera en sus propios sentimientos. Papá, no es justo que nos juzgues por algo que pasó entre ustedes. Natalia y yo no tenemos nada que ver con eso. Guillermo lo miró, sin responder, y simplemente se retiró, dejándolo sumido en sus pensamientos. Durante los días siguientes, Diego evitó a Natalia, confundido por la situación. No quería romper su promesa de estar a su lado, pero la presión de su familia lo atormentaba. Finalmente, después de días de silencio, decidió hablar con Natalia para explicarle la situación. Se encontraron en el parque donde habían compartido tantas risas, pero esta vez, Diego parecía distante. Natalia, hay algo que tengo que contarte, dijo, mirando al suelo. Ella lo miró, preocupada, y esperó en silencio. Mis padres y los tuyos tienen problemas desde hace años. Mi padre me ha pedido que me aleje de ti. Natalia sintió un nudo en el estómago, pero se mantuvo en silencio. Pero no puedo, no quiero perderte, confesó, con la voz quebrada. Natalia, sintiendo que su amor era más fuerte que los conflictos de sus familias, tomó su mano. No dejemos que el pasado de nuestros padres destruya lo que tenemos, dijo, con determinación. Diego la miró y, en ese momento, supo que no dejaría que nadie los separara. La relación entre Santiago y Natalia se había vuelto un refugio en medio de la tormenta. Cada vez que se encontraban, sus palabras y miradas eran un escape de las tensiones familiares que los rodeaban. El peso de la desaprobación de sus padres no desaparecía, pero juntos encontraban fuerzas para enfrentar los obstáculos. Sin embargo, ambos sabían que la situación se tornaba más difícil cada día y que tarde o temprano tendrían que tomar decisiones dolorosas. Un día, Santiago propuso un lugar especial para verse, un sitio que él llamaba el refugio secreto. Era una pequeña cabaña escondida entre los árboles en las afueras de la ciudad, un sitio que había descubierto en su infancia y al que recurría cada vez que necesitaba pensar en paz. Natalia aceptó con entusiasmo, la idea de tener un espacio solo para ellos le hacía olvidar por un momento la presión de sus padres. Esa misma tarde, llegaron a el refugio secreto. El camino era sinuoso, y la cabaña se encontraba rodeada de vegetación, aislada del resto del mundo. Los árboles creaban un techo natural sobre sus cabezas, y el aire fresco llenaba sus pulmones con una calma única. El silencio del lugar contrastaba con el bullicio de la ciudad y los problemas familiares que los acosaban. Al llegar, Santiago le tendió la mano para ayudarla a entrar, y Natalia se dejó guiar, con una sonrisa de complicidad. «Este lugar es hermoso, Santiago», dijo ella, mirando a su alrededor con admiración. «No puedo creer que hayas encontrado algo así. Lo encontré cuando era niño, y desde entonces ha sido mi lugar especial», respondió él, observándola con una sonrisa. «Quiero que también sea nuestro lugar, un espacio solo para nosotros, donde nada ni nadie pueda alcanzarnos». Natalia lo abrazó, agradecida por el gesto. Se sentaron en una manta que Santiago había traído, mientras disfrutaban del sonido de la naturaleza a su alrededor. La paz del lugar los envolvió, y durante un rato se quedaron en silencio, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Después de unos momentos, Santiago la miró a los ojos y habló con voz suave, como si temiera romper el hechizo del momento.
Natalia, he estado pensando mucho en lo que hemos pasado hasta ahora. Siento que nuestro amor nos está poniendo a prueba constantemente. Natalia asintió, sabiendo exactamente a lo que se refería. Lo sé, Santiago. A veces me pregunto si realmente podremos superar esto. Las cosas no han mejorado con nuestras familias, y cada día parece que están más decididos a separarnos. Santiago tomó su mano con firmeza, decidido a hacerle saber que estaba dispuesto a luchar. Escucha, Natalia, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para estar contigo. No importa lo que nuestros padres digan o hagan. Este lugar, este momento, eres tú. Eres todo lo que quiero. Natalia sonrió, sintiéndose reconfortada. Pero también sabía que no podía ignorar la realidad. Santiago, me hace sentir segura, pero también soy consciente de que no podemos vivir en un sueño para siempre. No quiero que terminemos lastimados. Si nuestras familias siguen así, me da miedo que se convierta en una guerra abierta. No vamos a permitirlo, respondió Santiago con determinación. Este amor que sentimos es nuestro, no de ellos. Y si tenemos que irnos, si necesitamos empezar de nuevo en otro lugar, entonces lo haré. Lo haré contigo. Natalia se sorprendió ante la idea de huir juntos, de dejar atrás sus vidas, sus amigos y todo lo que conocían. Aunque la idea era tentadora, sabía que no era tan fácil. ¿Realmente crees que podríamos hacerlo?, preguntó, tratando de contener las dudas que comenzaban a surgir. ¿Dejarlo todo? Si es necesario, sí. Pero primero intentemos hablar con ellos una vez más. Quizá podamos hacerles ver que este rencor no les está haciendo ningún bien. Natalia asintió, aunque una parte de ella temía el resultado de esa conversación. Sabía que los corazones endurecidos de sus padres no cambiarían tan fácilmente, pero estaba dispuesta a intentarlo si eso significaba una oportunidad de estar junto a Santiago sin esconderse. Mientras tanto, en la casa de Natalia. Don Raúl, el padre de Natalia, había estado observando el comportamiento de su hija en los últimos días. Sabía que algo estaba pasando y sospechaba que ella y Santiago aún se veían en secreto. Aunque no quería admitirlo, parte de él sabía que su hija no dejaría a ese muchacho solo porque él lo ordenara. Una tarde, mientras Natalia se preparaba para ir al refugio secreto, don Raúl decidió enfrentarla. La encontró en su cuarto, ajustando su cabello frente al espejo, y decidió no perder más tiempo. «Natalia, ¿podemos hablar?», preguntó con voz seria. Natalia, sorprendida, lo miró a través del espejo y asintió. Sabía que esta conversación llegaría en algún momento, y aunque la idea de enfrentarse a su padre la asustaba, estaba decidida a no retroceder. «Claro, papá». «Dime», respondió, tratando de mantener la calma. «He notado que has estado saliendo mucho últimamente. ¿Sigues viendo a ese chico? ¿A Santiago Hernández?», preguntó, sin rodeos. Natalia tomó aire, consciente de que no podía seguir ocultando la verdad. «Sí, papá. Santiago y yo seguimos viéndonos. Y no voy a dejarlo solo porque tú y mamá tengan problemas con su familia. Él no es responsable de lo que haya pasado en el pasado». Don Raúl apretó los puños, luchando por contener su enojo. Ver a su hija defender a alguien de la familia Hernández despertaba viejas heridas que aún no habían sanado. «Natalia, no entiendes la gravedad de esto. Los Hernández nos hicieron daño, nos arruinaron la vida en el pasado. No puedo permitir que te involucres con ellos. No después de todo lo que sufrimos». Natalia lo miró con tristeza, consciente de que él seguía atrapado en el pasado. «Papá, yo tampoco quiero que sufras, pero no puedo vivir mi vida cargando con tus rencores. Santiago y yo queremos tener una oportunidad, y no debería ser un crimen amar a alguien solo por su apellido». Su padre se quedó en silencio, mirándola con una mezcla de decepción y dolor. «¿Qué esperas que haga entonces? ¿Que olvide todo? ¿Que acepte que mi hija está con un Hernández?
Natalia le tomó la mano, tratando de suavizar la tensión. No espero que olvides lo que pasó, pero sí que entiendas que no quiero vivir con ese odio. Quiero tener la libertad de elegir a quién amar. Don Raúl suspiró, liberando un poco de la rabia que lo consumía. Sin embargo, la tristeza permanecía en sus ojos. Natalia, solo quiero protegerte. Pero entiendo que quizá no puedo detenerte. Espero que, pase lo que pase, no termines lastimada. Natalia asintió, agradecida por su intento de comprensión. Sabía que había dado un paso hacia adelante, aunque no estuviera completamente de acuerdo. De regreso en el refugio secreto. Esa tarde, Natalia llegó al refugio más tarde de lo habitual, pero Santiago la esperaba pacientemente. ¿Todo bien?, preguntó, con preocupación. Natalia asintió y se acercó para abrazarlo. Hablé con mi papá. Le dije que no iba a dejarte, que no permitiría que los problemas entre nuestras familias decidieran mi vida. Fue duro, pero siento que al menos. Santiago la abrazó con fuerza, sintiendo el alivio de que ambos estaban dispuestos a luchar. Yo también hablaré con mi padre. No quiero que este amor sea algo secreto. Quiero que nuestras familias vean que podemos ser felices, sin importar lo que haya pasado. Natalia sonrió, sintiéndose más fuerte con Santiago a su lado. Ambos sabían que los desafíos no terminarían ahí, pero juntos estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario. Después de las tensas conversaciones con sus padres, Natalia y Santiago se veían cada vez más decididos a luchar por su amor, pero también sabían que aún quedaban muchas batallas por librar. A pesar de los esfuerzos de ambos por mantener la calma, el ambiente en sus hogares se volvía cada día más hostil. Don Raúl y don Gustavo, cada uno a su manera, intentaban manejar la situación, pero las heridas del pasado seguían abiertas, y el conflicto estaba lejos de terminar. En la casa de Santiago. Santiago se encontraba en la sala de su casa, mirando por la ventana y tratando de reunir el valor para hablar con su padre. Sabía que don Gustavo no era fácil de convencer, y mucho menos en un tema tan delicado como el amor prohibido entre su hijo y la hija de su enemigo. Sin embargo, después de ver el valor de Natalia al enfrentarse a su padre, Santiago sabía que también debía dar el mismo paso. «Papá, necesito hablar contigo», dijo Santiago, decidido. Don Gustavo, que leía el periódico, lo miró por encima de sus lentes, sin bajar el periódico por completo. «¿De qué se trata, hijo?», preguntó, con un tono de voz firme pero curioso. Santiago respiró hondo y comenzó. «Es sobre Natalia. Papá, estoy enamorado de ella, y no pienso dejarla, sin importar lo que haya pasado entre nuestras familias. Ya no puedo seguir escondiéndome ni negando lo que siento». Don Gustavo bajó el periódico lentamente, mirando a su hijo con una mezcla de sorpresa e incredulidad. «¿Estás diciendo que quieres estar con la hija de Raúl Jiménez? ¿El hombre que casi nos arruina? ¿Sabes lo que eso significa, Santiago? Sé lo que significa para ti, papá, y también sé lo que te hizo sufrir. Pero no puedo dejar que el pasado determine mi vida. No es justo ni para mí ni para Natalia. Ella no es responsable de lo que pasó». Don Gustavo se levantó, visiblemente molesto, y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. «Santiago, no entiendes. Hay cosas que son más profundas que un simple sentimiento de amor. La familia Jiménez no es confiable. Son mentirosos, traicioneros. No quiero que te involucres con esa gente». «Papá», interrumpió Santiago, levantando la voz. «Natalia no es así. Ella no es responsable de nada de lo que haya pasado entre tú y su padre. Ella es una persona diferente, una persona que merece una oportunidad». Don Gustavo lo miró, tratando de contener la ira y el dolor que surgían en su interior. «Hijo, ¿te has preguntado por qué tenemos este rencor hacia ellos? ¿Alguna vez has intentado entender la historia completa?». Santiago se quedó en silencio, sabiendo que su padre tenía razón. Desde pequeño,
había escuchado historias fragmentadas sobre la enemistad entre su padre y los Jiménez, pero nunca había conocido todos los detalles. Tomó aire, decidiendo que era hora de conocer la verdad. Papá, cuéntame todo. Quiero entender por qué este rencor ha durado tanto tiempo. ¿Qué pasó realmente? Don Gustavo suspiró, como si las palabras fueran una carga que llevaba desde hace mucho. Un pasado oscuro revelado. Hace muchos años, cuando yo era joven, tu abuelo y yo trabajábamos nuestras tierras con esfuerzo. Era un tiempo difícil, pero logramos salir adelante, y las cosas iban bien. Fue en ese tiempo que conocí a Raúl Jiménez. Parecía un buen hombre al principio, alguien en quien se podía confiar. Invertimos juntos en unas tierras y trabajamos codo a codo, o al menos eso pensé. Santiago escuchaba en silencio, observando cómo los ojos de su padre se llenaban de amargura. Pero, cuando el valor de las tierras aumentó, Raúl cambió. Empezó a tomar decisiones sin consultarme y, un día, falsificó unos documentos que me dejaban sin derechos sobre las tierras. Intenté pelear en los tribunales, pero él había planeado todo, y yo perdí. No solo perdí esas tierras, perdí la confianza, la estabilidad. Nos quedamos casi en la ruina, Santiago. Santiago asimilaba esas palabras, entendiendo por primera vez la magnitud de la traición que su padre había sentido. Sin embargo, había algo que no cuadraba con lo que conocía de Natalia y su familia actual. Papá, siento mucho lo que te hizo. Pero Natalia no tuvo nada que ver. Ella no es responsable de las decisiones de su padre, y no creo que sea justo cargarla con ese peso. Don Gustavo miró a su hijo con una mezcla de tristeza y resignación. Tal vez tengas razón, Santiago. Tal vez no sea justo, pero es difícil olvidar. Mientras tanto, en la casa de Natalia. Esa misma tarde, Natalia decidió confrontar a su madre, doña Isabel, para buscar respuestas sobre el conflicto entre las familias. Desde que su padre la había confrontado, no podía dejar de preguntarse qué tan profundo era el resentimiento y qué lo había originado. Mamá, necesito hablar contigo, dijo Natalia, sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. Doña Isabel la miró con cariño y preocupación. ¿De qué quieres hablar, hija? Sobre la familia de Santiago. Mamá, yo sé que hay un conflicto entre papá y don Gustavo, pero nunca he entendido qué pasó realmente. Solo sé que eso afecta mi relación con Santiago, y quiero entender la verdad. Doña Isabel suspiró, visiblemente incómoda. No le gustaba remover el pasado, pero al ver la determinación en los ojos de su hija, supo que no podía evitarlo. Natalia, fue un tiempo difícil. Tu padre y don Gustavo eran buenos amigos, pero una mala inversión y una serie de malentendidos destruyeron esa amistad. Tu padre sentía que Gustavo no había sido justo, y todo terminó en malos términos. Fue algo que nos cambió la vida, y a partir de ahí, ambos comenzaron a ver a la otra familia como enemigos. Natalia asintió, aunque sabía que aún faltaban piezas en la historia. Sin embargo, no quería presionar más a su madre. Gracias por decirme esto, mamá. Solo quiero que entiendas que Santiago no es su padre, y yo tampoco soy tu papá. Merecemos la oportunidad de construir algo diferente, de dejar atrás ese pasado. Doña Isabel la miró con comprensión, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de emociones. Solo quiero que seas feliz, hija. Y espero que Santiago sea el tipo de hombre que mereces. El reencuentro en el refugio secreto. Esa misma noche, Natalia y Santiago se encontraron en el refugio secreto, con la luna iluminando sus rostros y el silencio de la noche envolviéndolos. Ambos se miraron, sabiendo que ese encuentro era más que una cita, era una oportunidad para compartir las verdades que sus padres habían revelado. Hablé con mi papá, dijo Santiago. Me contó sobre lo que pasó entre nuestras familias, y entiendo su resentimiento, pero también sé que no quiero cargar con ese odio. Yo también hablé con mi mamá, respondió Natalia, tomando su mano. Es triste ver cuánto dolor causaron esos problemas, pero también estoy segura de que eso no tiene que definirnos a nosotros.
No quiero que sus rencores destruyan lo que tenemos. Santiago asintió, sintiendo una profunda gratitud hacia Natalia por su fortaleza y por su amor. Natalia, pase lo que pase, quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar lo que sea contigo. Ya no quiero esconderme ni sentir que nuestro amor es algo prohibido. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Natalia, con un tono desafiante pero esperanzado. Santiago la miró con una determinación renovada. Vamos a enfrentar a nuestras familias. No más secretos, no más escondites. Natalia lo abrazó con fuerza, sintiendo que ese era el momento en que ambos tomaban control de sus propias vidas. Con la promesa de enfrentar juntos lo que viniera, Natalia y Santiago se despidieron esa noche, sabiendo que el verdadero reto apenas comenzaba. A pesar de los intentos de Natalia y Santiago por encontrar una solución pacífica a la oposición de sus familias, los días siguientes se volvieron cada vez más tensos. Ambos sabían que para poder construir su futuro juntos, tendrían que enfrentar de nuevo a sus padres, aunque el temor de una confrontación directa los inquietaba. Las conversaciones entre ellos y sus padres se habían vuelto más explosivas, y la situación estaba a punto de alcanzar su punto de quiebre. En la casa de Natalia. Esa tarde, Natalia se encontraba en el salón de su casa, sentada en el sofá y esperando la llegada de su padre. Había decidido confrontarlo una vez más, aunque sabía que don Raúl era un hombre obstinado y de fuerte carácter. Sin embargo, esta vez no estaba dispuesta a ceder, su amor por Santiago la impulsaba a no rendirse. Don Raúl entró a la casa con un rostro severo y cansado, como si los problemas de las últimas semanas lo estuvieran agotando cada vez más. Al verla esperándolo, frunció el ceño, sabiendo que Natalia tenía algo importante que decirle. «Papá, necesito hablar contigo», dijo Natalia con voz firme. «Espero que no sea sobre ese muchacho otra vez», respondió él con un tono defensivo. «Precisamente es sobre él, y esta vez no pienso dejarlo pasar. Tienes que escucharme, papá». Don Raúl suspiró y se sentó en el sillón frente a ella, cruzando los brazos y preparándose para la conversación. «Está bien, Natalia, habla. Te escucho». «Papá, sé que tienes tus razones para desconfiar de la familia de Santiago, pero no puedo entender por qué te niegas a darle una oportunidad a alguien que no tiene nada que ver con los problemas del pasado. Santiago no es su padre, así como yo no soy tú». Don Raúl la miró, con una mezcla de frustración y tristeza en los ojos. «Hija, el problema no es solo él. La familia de Santiago nos traicionó. Su padre nos engañó y nos quitó lo que era nuestro. No puedo simplemente olvidar lo que pasó». «¿Y qué pasará conmigo, papá?». Natalia se acercó a él, con el corazón acelerado. «¿Vas a dejar que un rencor de hace años defina mi vida y decida con quién puedo estar?». Don Raúl bajó la mirada, visiblemente afectado por las palabras de su hija. «No es tan sencillo, Natalia. Cuando alguien te hiere de esa forma, es difícil confiar de nuevo». Natalia tomó la mano de su padre y la apretó suavemente. «Lo entiendo, papá, pero también quiero que entiendas que yo merezco la oportunidad de ser feliz. No quiero pasar mi vida arrastrando el peso de una rivalidad que no es mía». Don Raúl la observó en silencio durante unos instantes, como si las palabras de su hija lo hubieran hecho reflexionar. Sin embargo, el orgullo y el rencor seguían pesando en su corazón. «Hija, déjame pensar en esto. Prometo que voy a considerar tus palabras, pero necesito tiempo». Natalia asintió, comprendiendo que al menos había dado un paso importante al hacer que su padre escuchara su punto de vista. En la casa de Santiago. Mientras tanto, en la casa de Santiago, una situación similar se estaba desarrollando. Don Gustavo, quien siempre había sido un hombre de pocas palabras, estaba visiblemente molesto al enterarse de que su hijo seguía viendo a Natalia a pesar de la clara oposición familiar. «Santiago, ¿quieres que toda la familia se entere de que estás traicionando nuestros principios al salir con la hija de ese hombre?», preguntó don Gustavo, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba de ira. «Papá, esto no es una traición.
No estoy eligiendo entre nuestra familia y Natalia, estoy eligiendo una vida en la que pueda ser feliz. No quiero seguir cargando con un resentimiento que no es mío, respondió Santiago, decidido. Don Gustavo lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer las palabras de su propio hijo. ¿No entiendes lo que nos hizo su padre? ¿Cómo puedes defender a alguien que pertenece a esa familia? Natalia no es responsable de lo que hizo su padre, insistió Santiago, con un tono cada vez más firme. Ella es alguien a quien amo, alguien que merece una oportunidad al igual que yo. La conversación se tornó cada vez más acalorada, y en un momento de frustración, Santiago sintió que ya no podía más. Decidió salir de la casa para despejar su mente, dejando a su padre solo y furioso en la sala. El reencuentro de Natalia y Santiago. Esa noche, Natalia y Santiago se encontraron nuevamente en el refugio secreto, ambos con los corazones cargados de tristeza e incertidumbre. A pesar de que sabían que sus esfuerzos no estaban siendo en vano, también sentían que el obstáculo familiar era más difícil de superar de lo que habían imaginado. Santiago, hablé con mi padre otra vez. No puedo asegurar que cambiará de opinión, pero al menos esta vez me escuchó, dijo Natalia, abrazándolo con ternura. Hice lo mismo con mi papá, respondió Santiago. Le dije que no quiero vivir con un resentimiento que no es mío. Pero tampoco sé cuánto más puedo soportar esta situación. Santiago, tal vez deberíamos irnos, propuso ella, aunque sus palabras la llenaban de temor. Irnos a otro lugar, donde podamos empezar de nuevo, sin el peso de nuestras familias. Santiago la miró sorprendido, comprendiendo la gravedad de la decisión que Natalia estaba sugiriendo. Por un instante, la idea de escapar juntos y comenzar una nueva vida lo llenó de esperanza, pero también sabía que abandonar a sus padres sería una decisión difícil. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres, Natalia?, preguntó, tomando sus manos con firmeza. No estoy segura, Santiago. Pero sé que no quiero perderte. No quiero que nuestras familias nos separen. Una visita inesperada. Justo cuando Natalia y Santiago se estaban planteando seriamente la posibilidad de huir juntos, escucharon el sonido de una camioneta acercándose a el refugio secreto. Para su sorpresa, quienes aparecieron fueron sus padres, don Raúl y don Gustavo, cada uno en su respectivo vehículo. Al parecer, ambos habían descubierto el lugar donde Natalia y Santiago solían encontrarse, y ahora estaban allí, mirándolos con rostros llenos de reproche y determinación. Natalia y Santiago se pusieron de pie, nerviosos y temerosos de lo que pudiera suceder. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Natalia, con la voz temblorosa. «Yo debería hacerte esa pregunta, hija», respondió don Raúl, con una mirada dura. «Santiago, ya es suficiente. Esto tiene que parar», dijo don Gustavo, sin ocultar su enojo. «Papá, estoy cansado de este rencor que nos está destruyendo a todos. No pienso renunciar a Natalia solo porque tú y el padre de ella no puedan dejar el pasado atrás». Don Raúl y don Gustavo intercambiaron miradas tensas, y por primera vez en muchos años, parecían dudar de sus propias acciones. El peso de las palabras de sus hijos parecía hacer mella en ellos, como si por fin estuvieran comenzando a cuestionar el odio que había definido sus vidas durante tanto tiempo. Un ultimátum. Don Raúl respiró profundamente y, mirando a Natalia con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y resignación, dio un paso hacia adelante. «Hija, si decides estar con él, tendrás que hacerlo sabiendo que estás eligiendo en contra de tu familia». «Entonces eso haré, papá. Prefiero estar con Santiago y vivir con la paz de saber que no permití que el odio me robara mi felicidad». Por su parte, don Gustavo se acercó a Santiago y, con la voz firme pero temblorosa, le dio el mismo ultimátum. «Si decides estar con ella, hijo, no cuentes conmigo para nada». Santiago asintió, aunque sentía una profunda tristeza en el corazón. La tensión entre las familias de Natalia y Santiago había llegado a un punto insostenible. Don Raúl y don Gustavo les habían dejado en claro a sus hijos que, si continuaban con su relación, tendrían que enfrentar las consecuencias solos, sin el apoyo de sus familias.
La decisión parecía clara: o elegían el amor, o renunciaban a todo. La despedida de Natalia y Santiago. Santiago y Natalia se encontraron una vez más en el refugio secreto, el mismo lugar que había sido testigo de tantos momentos felices y de sus juramentos de amor eterno. Sin embargo, esta vez, el ambiente estaba cargado de tristeza y miedo. Se abrazaron con fuerza, buscando consuelo en la cercanía del otro mientras sentían el peso de sus respectivas decisiones. Natalia, dijo Santiago, con voz trémula, no puedo imaginar mi vida sin ti. Pero, al mismo tiempo, siento que nos están pidiendo algo imposible. No quiero que pierdas a tu familia por mi culpa. Natalia tomó su mano y la apretó, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. Santiago, he pensado en esto una y otra vez. He intentado imaginar una vida sin ti y simplemente no puedo. Sería una vida incompleta, sin amor. No me importa perder todo lo demás si te tengo a ti. Santiago sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Quería decirle lo mismo, pero sabía que, si tomaban esta decisión, no habría vuelta atrás. Si decidimos irnos, tendremos que hacerlo ahora. No podemos quedarnos y esperar que cambien de opinión, dijo Santiago, visiblemente afectado. Entonces, vayámonos. Construyamos nuestra vida lejos de este lugar. Hagamos todo lo posible por ser felices juntos, sin que nada ni nadie nos lo impida, respondió Natalia, decidida. El plan para huir. Pasaron las siguientes horas preparando sus pertenencias en silencio, llenos de una mezcla de emoción y tristeza. A cada paso que daban, la realidad de dejar todo atrás se hacía más tangible, y las dudas comenzaban a asomar en sus corazones. Natalia miraba alrededor de su cuarto, observando los objetos y recuerdos de su infancia, preguntándose si algún día volvería a ver ese lugar. Santiago, por su parte, observaba el reloj en su pared, cada segundo que pasaba lo acercaba más al momento decisivo. Una confrontación inesperada. Al amanecer, Natalia salió de su casa, cargando una pequeña maleta y caminando en silencio hacia el lugar donde había quedado de encontrarse con Santiago. ¿De verdad pensabas irte, Natalia?, preguntó con un tono frío, aunque sus ojos revelaban un profundo dolor. Natalia, sorprendida y asustada, intentó mantener la compostura. Papá, he tomado mi decisión. No puedo seguir viviendo con este rencor entre nuestras familias. Santiago y yo queremos empezar de nuevo, lejos de aquí. Don Raúl se acercó a ella, mirándola fijamente, como si quisiera entender las motivaciones de su hija. Luego suspiró, derrotado. Natalia, no entiendes lo que estás a punto de hacer. Si te vas, nunca podrás regresar. Estás eligiendo una vida de dificultades, sin la protección de tu familia, solo por ese muchacho. ¿Estás dispuesta a sacrificar todo por él? Natalia sintió como las lágrimas llenaban sus ojos, pero mantuvo la calma. Papá, he pasado toda mi vida intentando entender tus razones para odiar a la familia de Santiago. Pero lo único que he aprendido es que no quiero vivir con ese odio. Quiero vivir con amor y esperanza, no con resentimiento. Don Raúl la miró por un largo momento, sin decir nada. El reencuentro y el viaje. Finalmente, Natalia logró llegar al punto de encuentro con Santiago, quien la estaba esperando con una mirada ansiosa. Se abrazaron, sintiendo un alivio momentáneo al ver que, a pesar de las dificultades, ambos seguían comprometidos con su amor. Sin perder más tiempo, comenzaron su viaje juntos, montándose en un autobús que los llevaría a otra ciudad. Durante el trayecto, permanecieron en silencio, tomados de la mano, como si el contacto entre ellos fuera lo único que necesitaban para sentirse seguros en medio de la incertidumbre. Cada kilómetro que recorrían los alejaba de sus familias y de sus hogares, pero al mismo tiempo los acercaba a una nueva vida. El camino era desconocido y probablemente estaría lleno de desafíos, pero ambos estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. La primera noche juntos. Llegaron a la ciudad al atardecer, exhaustos y emocionados. Santiago había reservado una pequeña habitación en un hotel modesto,
donde podrían pasar su primera noche sin temor a ser descubiertos. Era una habitación sencilla, con una cama y un par de sillas desgastadas, pero para ellos era un paraíso de libertad. Aquí estamos, Natalia. Este es nuestro comienzo, dijo Santiago, con una sonrisa cansada pero sincera. Natalia sonrió, sintiéndose invadida por una mezcla de emoción y nervios. Es todo lo que necesito, Santiago. Te tengo a ti, y eso es suficiente. Se abrazaron, sintiendo que el peso de las expectativas y los miedos se desvanecía por un momento. Aunque la incertidumbre seguía presente, ambos sabían que estaban juntos en esta nueva aventura. Un mensaje inesperado. Al día siguiente, mientras exploraban la ciudad en busca de trabajo y un lugar donde establecerse, Natalia recibió un mensaje en su celular. Era de su madre, quien apenas había hablado con ella desde que había comenzado su relación con Santiago. Natalia, necesito que me llames. Es importante, decía el mensaje. Natalia se quedó mirando el teléfono, dudando si debía o no responder. Santiago la observó, comprendiendo que la situación era delicada. ¿Vas a llamarla?, preguntó él, preocupado. Natalia asintió, con una mezcla de miedo y esperanza en su corazón. Marcó el número de su madre, esperando que al otro lado de la línea, alguien pudiera entender su decisión. Su madre contestó rápidamente, y la voz al otro lado sonaba llena de preocupación y amor. Natalia, hija, sé que estás bien con Santiago, pero me preocupo por ti. Tu padre y yo, no queremos que pienses que te hemos abandonado. Las palabras de su madre la llenaron de emoción, dándole una esperanza que no había sentido en días. Mamá, solo quiero ser feliz. Santiago y yo estamos tratando de construir una vida lejos de todo el odio. Hubo un silencio del otro lado, antes de que su madre respondiera. Lo entiendo, hija. Solo quiero que sepas que, aunque te hayas ido, aquí siempre tendrás un hogar. Y, con el tiempo, tal vez, tus padres logren dejar atrás las diferencias. Las palabras de su madre le hicieron sentir un alivio indescriptible. Era la primera señal de que, tal vez, su decisión de irse no había sido en vano y que, con el tiempo, las heridas de sus padres podrían comenzar a sanar. El último obstáculo. Sin embargo, esa noche, mientras hablaban sobre lo que harían al día siguiente, Santiago y Natalia recibieron una inesperada visita en su modesta habitación de hotel. Alguien golpeó la puerta, y cuando la abrieron, se encontraron frente a una persona conocida, el abogado de la familia de Santiago, enviado por su padre. Santiago, Natalia, lamento molestarlos, pero don Gustavo insiste en que regreses a casa, Santiago. Te asegura que puedes tener todo lo que necesitas, siempre y cuando dejes esta relación. Santiago sintió la ira y la tristeza llenarlo, al darse cuenta de que su padre estaba dispuesto a intentar comprar su felicidad, a cambio de renunciar al amor verdadero. Dile a mi padre que no regresaré, que estoy construyendo una vida con Natalia, y que prefiero vivir en paz con ella que en opulencia sin amor, respondió Santiago con firmeza. El abogado se fue, y ambos quedaron en silencio, sabiendo que habían tomado la decisión final. Habían pasado semanas desde que Natalia y Santiago habían escapado juntos, buscando la paz y el amor que sus familias les negaban. Su vida en la ciudad no era fácil, las primeras semanas fueron un desafío constante, entre buscar trabajo y un lugar estable para vivir. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, ambos se sentían libres, como si por fin estuvieran viviendo una vida genuina y llena de propósito. Un nuevo hogar y una vida sencilla. Finalmente, después de mucho esfuerzo, Santiago encontró un empleo en una pequeña tienda de artesanías, mientras que Natalia empezó a trabajar en una cafetería cerca del centro. No ganaban mucho, pero lo suficiente para rentar un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Aunque el lugar era modesto y el espacio limitado, para ellos era un hogar, y cada rincón del apartamento hablaba de su amor y su determinación de permanecer juntos, sin importar lo que dijeran sus familias. ¿Alguna vez pensaste que acabaríamos así, viviendo una vida sencilla pero felices?, preguntó, acomodando unos libros en la repisa.
Santiago, quien la miraba con ternura, respondió: no importa cómo haya empezado esta historia. Lo único que importa es que estamos juntos, Natalia. Y aunque no tengamos el apoyo de nuestras familias, hemos construido algo real y hermoso. Ambos se abrazaron, disfrutando de ese momento de paz y seguridad. Sabían que su vida estaba lejos de ser perfecta, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo mientras estuvieran juntos. Noticias desde el pasado. Un día, Natalia recibió una carta inesperada de su madre. Era una carta corta, pero sus palabras estaban llenas de arrepentimiento y ternura. La carta decía: querida Natalia, ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste. Cada día, tu ausencia se siente como una herida que nunca sana. Tu padre no quiere admitirlo, pero sé que también siente tu ausencia profundamente. Él nunca te diría esto, pero está arrepentido de haberte dejado ir sin siquiera darte su bendición. Espero que tú y Santiago estén bien, y quiero que sepas que aquí siempre tendrás un hogar, sin importar lo que pase. Al leer las palabras de su madre, Natalia sintió como una mezcla de emociones se apoderaba de ella: tristeza, nostalgia y, sobre todo, una esperanza renovada. La posibilidad de una reconciliación, aunque lejana, era un alivio. Si quieres ver a tus padres, Natalia, yo estaré contigo. No importa lo que pase, no estás sola en esto. Natalia sonrió, con lágrimas en los ojos, sintiendo que, pase lo que pase, al menos tendría a Santiago a su lado. El regreso al pueblo. Unas semanas después, Natalia decidió regresar al pueblo junto a Santiago para enfrentar a sus padres. Era una decisión difícil, llena de miedo e incertidumbre, pero también de esperanza. Sabía que la única manera de sanar las heridas del pasado era enfrentar a su familia y mostrarles que su amor por Santiago era real y duradero. Cuando llegaron al pueblo, el ambiente era tenso. Muchos de los habitantes los miraban con curiosidad y algo de juicio, sabiendo la historia de sus familias y el escándalo que había generado su relación. Al acercarse a la casa de los padres de Natalia, ella sintió como su corazón latía rápidamente. Santiago la tomó de la mano, dándole el valor necesario para seguir adelante. Al llegar a la puerta, su madre la abrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su hija después de tanto tiempo. Natalia, hija, dijo su madre, con la voz temblorosa. Natalia la abrazó con fuerza, sintiendo que todo el resentimiento y el dolor se desvanecían en ese momento. Mamá, he venido porque quiero que entiendan que mi amor por Santiago es real. No quiero vivir en el odio, quiero que nuestras familias encuentren la paz. Su madre asintió, emocionada, y los invitó a entrar a la casa. Sin embargo, el ambiente cambió cuando don Raúl, el padre de Natalia, apareció en la sala. Su expresión era dura y sus ojos mostraban una mezcla de enojo y tristeza. Natalia, ¿por qué has regresado?, preguntó, sin mirarla a los ojos. Papá, estoy aquí porque quiero que entiendas que Santiago y yo nos amamos. No nos iremos hasta que puedas aceptar nuestra decisión y darle una oportunidad a la paz entre nuestras familias. El enfrentamiento y la reconciliación. Las palabras de Natalia resonaron en el silencio de la casa. Don Raúl miró a su hija, viendo la determinación en su rostro, y luego miró a Santiago, quien permanecía firme a su lado. Después de un largo momento, finalmente habló. Natalia, siempre quise lo mejor para ti. Pero la familia de Santiago y yo, tenemos una historia llena de dolor y traiciones. No es fácil dejar eso atrás. Papá, esa historia de odio no es nuestra. Santiago y yo no queremos vivir en el pasado. Queremos construir un futuro diferente, un futuro en el que no haya rencor ni resentimiento. Don Raúl suspiró, y tras un momento de reflexión, asintió lentamente. Si esto es lo que realmente deseas, hija, entonces haré el esfuerzo. No prometo que será fácil, pero intentaré aceptar a Santiago y dejar el pasado atrás. Las palabras de su padre fueron como un bálsamo para Natalia. Ella lo abrazó, sintiendo que finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. Santiago también se acercó, y don Raúl,
aunque aún un poco renuente, le estrechó la mano, reconociendo su lugar en la vida de su hija. Una nueva esperanza. Esa noche, la familia se reunió para compartir una cena, por primera vez sin rencores ni tensiones. Aunque aún había heridas por sanar, todos estaban dispuestos a hacer el esfuerzo de construir un futuro mejor. Natalia y Santiago sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero estaban dispuestos a trabajar juntos para lograrlo. Durante la cena, Natalia miró a Santiago y sintió que, a pesar de todo lo que habían pasado, cada obstáculo y cada lágrima habían valido la pena. El reencuentro de las familias. A la semana siguiente, Natalia y Santiago decidieron visitar a la familia de él para compartir la noticia de la reconciliación. Al principio, don Gustavo se mostró distante y reticente, pero al ver la determinación en los ojos de su hijo, supo que debía dejar el pasado atrás. Si don Raúl y tú han hecho las paces, no veo por qué seguir guardando rencor. Quizás es tiempo de empezar de nuevo, dijo don Gustavo, intentando mostrarse neutral. Santiago sonrió, sabiendo que esas palabras eran el primer paso hacia una verdadera reconciliación. Y aunque quedaba un largo camino por recorrer, ahora ambos sabían que sus familias estaban dispuestas a dejar el odio atrás. Un nuevo comienzo. Meses después, Natalia y Santiago se casaron en una pequeña ceremonia, rodeados de sus familias y amigos. Aunque la relación entre don Raúl y don Gustavo aún era algo tensa, ambos estaban presentes, unidos por el amor que sus hijos se tenían y por el deseo de construir un futuro sin rencores. Al final de la ceremonia, Santiago tomó la mano de Natalia y, mientras caminaban juntos hacia su nueva vida, ambos sabían que su amor había sido capaz de sanar heridas y unir dos familias divididas por el pasado. Con el paso del tiempo, Natalia y Santiago construyeron una vida juntos, llenando sus días de felicidad y de pequeños momentos de paz. A pesar de las dificultades, habían demostrado que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, y que, al final, la reconciliación y el perdón son los verdaderos cimientos de una vida feliz. La historia de Natalia y Santiago se convirtió en un símbolo de esperanza para su pueblo, recordando a todos que el amor y el perdón siempre prevalecerán sobre el odio y el resentimiento.